sin distancias vamos a acercarnos a las aportaciones de Walter Eucken, 1895-1950, fundador de la Escuela de Friburgo, en la compañía de nuestros colaboradores José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático emérito de Organización de Empresas en esta universidad, en la UNED, y también Santiago García Echevarría, director del Instituto de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Alcalá. Bienvenidos a nuestro programa. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esa presentación tan cariñosa. En cualquier caso, este programa que hacemos hoy dedicado a Walter Eucken es una propuesta de los dos profesores y nos van a explicar enseguida por qué han considerado importante hablar de las aportaciones de este economista alemán y también por qué hoy en particular es importante revisar sus ideas. Sí. Bueno, yo creo que nosotros no se nos puede definir como diletantes de la historia, que lo somos, sino que yo creo que, o creemos o estimamos, que Eucken tiene una actualidad fundamental en este momento, porque ha sido una persona que hablaba mucho de los cambios en la economía, cómo enfrentarse a ellos, cómo desarrollar ideas claras siempre para hacer frente a estos cambios, y nos ha parecido que era un momento oportuno para presentarle. Recientemente la Fundación ICO ha editado un libro, ha editado su obra principal, por así decir, que se llama Principios de Política Económica, con lo cual hay que agradecer también a la Fundación este esfuerzo que están haciendo por presentar autores antiguos, porque lo son, pero que tienen un reflejo en la actualidad muy impactante. Bueno, últimamente han hecho también lo mismo con nuestro querido Paul Samuelson. O sea que ahí está nuestro libro de Principios de Política Económica. Y el profesor García Echevarría, viejo conocido, ya me está mirando, dice, ¿y por dónde saldrá este? Bueno, voy a salir por el siguiente punto. Yo recuerdo hace muchos años tuvimos un ministro en España, cuyo nombre conocemos todos, pero en este momento no diré, que decía que la mejor política económica era aquella que no se hacía. Entonces, claro, yo la primera pregunta que le hago al profesor García Echevarría, aunque después hablemos ya de Eucken, es ¿qué es eso de la política económica? ¿Qué entendemos por política económica? Para saber de qué vamos a hablar. En este sentido, sobre todo, lo define perfectamente Eucken. Política económica es progreso social. Quiere decir, hay dos elementos claves, y es que en un país, en una economía doméstica, en un hogar, en una empresa, se dispone de recursos. Esos recursos son escasos y entonces hay que utilizarlos eficientemente, no solamente en cuanto al interés individual, sino al bien común. Pero al mismo tiempo lo que tenemos es que esa actuación de los procesos domésticos o los procesos empresariales, que es un detalle muy importante en Eucken, es el hecho de que la realizan las personas y se realiza para las personas. Y en este sentido viene el problema de la dignidad humana. Eucken es uno de los autores predilectos en el sentido de saber combinar lo que es eficiencia económica con la dignidad humana y la persona como el centro de todos los planteamientos. Pues política económica es el orden que yo tengo que establecer para que las miles y miles de personas, millones de hogares o millones de empresas, bien organizados a través de instituciones centralizadas o bien a través de instituciones como el mercado, se utilicen eficientemente. Y el problema de la dignidad humana en el contexto de Eucken son los que crean fundamentalmente las bases de la economía social de mercado de Erhard e incluso, a mi manera de entender, crean las bases de la doctrina social de la Iglesia de origen fundamentalmente alemán. Bueno, después de esta introducción, yo creo que podíamos cerrar ya, porque en una cápsula nos ha dado todo el pensamiento de Eucken y por qué creemos que Eucken tiene algo que decir en el momento actual. Ya metiéndonos más en harina, mira, Eucken es un personaje singular. Es un hijo de un premio Nobel de literatura, de una pintora. Al revés de lo que se estila hoy en España, en su día, en su Alemania natal, placeó, o sea, hizo como los toreros, tuvo que torear en diversas plazas, fue profesor en Berlín, fue profesor en Tubinga, hasta que llegó a Friburgo. Y allí en Friburgo se encontró con un elenco de profesores que no solamente eran brillantes en la enseñanza de la economía, sino con famosos juristas. Y yo creo que los juristas despertaron en él un afán por incorporar un poco
los principios del derecho a los principios de la economía, porque él veía que ahí había una pata que le faltaba. Y bueno, y después la tercera pata que también desarrolló la tercera pata de esa mesa fue toda la cuestión social, ¿no? Y lo que dijo de las iglesias sí es interesante, porque hay un momento de la obra de Eucken en que habla de las contribuciones de las iglesias. Yo creo que el título está mal puesto. Yo hubiera puesto de la doctrina social de la Iglesia, porque habla de la encíclica Quadragésimo Anno como una gran aportación para estudiar la cuestión social. Es una lástima, claro, él no conocía más encíclicas, porque muere en 1950. Digo, más encíclicas de este tipo social. Una pregunta, José Manuel Rodríguez Carrasco, antes de continuar. ¿Era un hombre religioso, católico? Pues no lo sé, ni te puedo contestar. Sí, este hombre que desarrolla su actividad docente en medio del nazismo trabaja de manera oculta con algunos párrocos en la ciudad de Friburgo, y en este sentido es en el que en ese ocultismo, que incluso le costó el tener que dejar la cátedra, pero pudo mantenerse, es cuando él desarrolló, porque es importante que el año 39 él publica lo que es su obra teórica, que está sin traducir al castellano. Esta es una obra que él, el año 50, cuando muere dando una conferencia en la London School of Economics, el año 52 se publica en alemán. Y es importante porque es el primer autor, diríamos, proveniente de la escuela historicista alemana, donde el tema de la Iglesia o el problema del conflicto entre individualismo y bien común, etcétera, aparece como pieza fundamental en la obra, cosa que verdaderamente es la clave de nuestra situación actual. Yo tu pregunta la hubiera dictado de otra manera, si me permites. Por supuesto. Porque en vez de hablar de la palabra religión, para mí el cristianismo barra catolicismo, no es una religión, es un modo de vivir. Y ese modo de vivir se refleja perfectamente en la obra de Eucken, fundamentalmente, como ha dicho el profesor hace un momento, con la dimensión social. No es que él introduzca una dimensión social en la economía a modo de apéndice, sino que dice que la economía necesariamente tiene que tener una dimensión social. Entonces, hay otra cosa ya por ir introduciéndonos un poco más en su pensamiento, que Eucken resalta, y es la necesidad de contar con un buen método cuando uno hace una aproximación científica a cualquier problema. Y dice, el método es quizás más importante que los descubrimientos que la ciencia nos pueda aportar. Y él es un maestro de la metodología, porque como ha dicho el profesor García Echevarría, bueno, yo sabía qué decía, pero es que, por ejemplo, Eucken empieza a hablar con sus lectores, a enseñarles economía, y parte de una economía doméstica, para que todo el mundo lo entienda. Y cuando todo el mundo ha entendido, leyendo 2 o 3 páginas, lo que es una economía doméstica, pasa a lo que podía ser, pues, una economía del tipo Robinson Crusoe, que también se entiende. Y de ahí da el salto, mejor dicho, a una economía nacional, a una economía industrial ya. Y es cuando, claro, empiezan a surgirle problemas. Entonces él se dice, hay que lograr pues, una competencia perfecta. Pero claro, ¿con qué se encuentra? Se encuentra que es un hombre que a lo largo del siglo XX que él ha vivido, ha experimentado o ha sido parte de 2 guerras mundiales. Como fruto de una de estas guerras mundiales, hay una respuesta a los problemas de política económica, y hay una respuesta por parte de lo que él llama las economías centralizadas, que a él le desilusionan, pero las conoce de maravilla, ¿no? En las citas de autores, el autor más citado en todo el libro es Marx, sin duda alguna. Lo conoce de maravilla y va explicándolo con una sinceridad, con una limpieza, con una franqueza que uno se queda admirado, ¿no? No tiene ni un desprecio, ni una mala palabra, ni un insulto, sino que lo presenta como un científico que ha desarrollado lo que él llama la economía centralizada, pero que a su vez señala los fallos, ¿no? Los fallos de esa economía centralizada. Bueno, yo creo que sobre todo una cuestión básica es los ismos. Quiere decir, el problema de comunismo o capitalismo, eso no existe en el lenguaje.
habla de Marx, o habla del mercado, o habla del poder. Pero hay dos cosas que yo quisiera quizá introducir en este debate. Para mí hay dos cuestiones fundamentales. A Eucken lo que le preocupa es cómo detecto yo cuál es la realidad económica. Yo no puedo aplicar medidas de política económica si yo no conozco cuál es la realidad. Por un ejemplo, si yo incremento los salarios mínimos, no solamente hay una realidad económica en cuanto a que sube las necesidades de dinero para eso, sino además hay una dimensión social. Y antes ha mencionado el profesor Carrasco que la característica fundamental en todo el planteamiento económico de Eucken es que lo económico y lo social son partes de la misma moneda. Quiere decir, son las dos caras. Yo no puedo hacer un cálculo económico solamente desde lo económico, porque entonces tendría el economicismo que estamos practicando permanentemente. Porque si yo ahora, por un ejemplo, reestructuro una empresa, hay un problema económico, y lo estamos viviendo todos los días, y hay un problema social que tiene que ver con el desarrollo de la persona. Y al final, Eucken lo que busca es cómo desarrollo, cuando habla de progreso social, cómo desarrollo la persona, cómo desarrollo las competencias de la persona y cómo desarrollo el que esa persona puede tener. Y hay una cuestión que, si me permite, Carrasco, y yo creo que es importante, ¿qué importancia tiene esto en la historia de España? El libro de Eucken se publicó el año 1952, póstumo, y ese libro de Eucken, sobre todo aquí existía en España un instituto de estudios fiscales, de estudios políticos, que lo dirigía el señor Castilla, que después fue embajador y que después fue ministro de Exteriores y que fue el que el año 1962 presentó en el entonces Mercado Común la solicitud de entrada de España en esto. Ya entonces, en los años 40, había un grupo de personas, entre ellas el señor Ullastres o el señor Miguel Paredes, quiere decir, el grupo que inauguró la Facultad de Ciencias Económicas en Madrid, la primera facultad económica. Y entonces ya esto, a través de Stackelberg, que fue el que formuló toda la teoría económica, que luego siguió el profesor Castañeda, se tradujo también, o trabajaron fundamentalmente con Eucken, y Eucken estuvo en España. Influyó muchísimo con Castilla y con Ullastres, etc. Y por lo tanto el pensamiento de Eucken, que se tradujo con una traducción defectuosa, se tradujo a principios de los 50, ha servido de base a Ullastres y incluso para el diseño del año 1959 del plan de estabilización y de todo el proceso. Pero además es que Eucken es una pieza fundamental en la construcción de Europa, porque toda la construcción del Teatrado de Europa de 1957 a través de Erhard es en realidad la base del pensamiento, sobre todo el control de los monopolios, el problema de poder económico. Yo creo que por ello la obra, y fundamentalmente yo le tengo una gran admiración, porque en esta obra el profesor Erhard, el año 48, cuando establece el marco alemán, en el mes de junio, él diseña y abandona la centralización de las decisiones que lo tenían en manos del gobierno británico, que estaban de ocupación. Esas decisiones construyen la economía social de mercado, conforme también con el profesor Müller-Arma, que era catedrático de Colonia, era sociólogo. Es interesante, antes han mencionado las relaciones en Friburgo con la persona de Böhm, que era un jurista de primer orden, también con un sociólogo, que ahí surge toda la economía alemana, quiere decir, los 50 años de economía alemana surge del pensamiento de Eucken, y Erhard lo grabó. Es decir, Erhard fue el hombre que dio la dimensión política a una obra de pensamiento. Y eso es lo que construye esa Alemania de los años 50, 60, quiere decir, donde se recupera de las ruinas absolutas, con una dimensión humana, de una dimensión social y de una dimensión en toda la configuración de las leyes laborales, etcétera, donde la persona es una pieza sustantiva en ese proceso. Y a mí me parece que en ese sentido tenemos una de las claves de la importancia de esta obra, no solo en el pasado, sino en el momento actual y en el futuro. No creo que haya una obra en la cual de manera tan clara se haya experimentado la interdisciplinaridad. La realidad económica es interdisciplinar. Yo quería un poco señalar lo de Hayek también, que dice, mire usted, un economista que solo sabe economía, pues no sabe economía. Quiere decir, y el problema es que entonces hacemos mal el cálculo económico, porque el cálculo económico no solamente es lo económico, sino es lo social, es lo jurídico, es lo educativo. Quiere decir, tenemos el que verdaderamente el captar la realidad económica es básico para poder luego enjuiciar qué medidas se toman para modificar. Y sobre todo la política económica está para evitar los problemas sociales. Es decir, no se pueden tomar medidas de política económica
que no tengan en cuenta las consecuencias sociales y hay que hacer el cálculo junto. No, yo iba a preguntarte, ¿cuál crees que es la postura de Eucken en ese momento? Porque se discutía, se decía, bueno, es que la historia es inevitable por donde vamos, o sea que esto vamos a repetir lo del pasado. Y entonces, Eucken, ese aspecto de si la historia es inevitable o no, yo creo que le saca de sus casillas, ¿no? Y es entonces cuando él diseña todo este mundo que ha descrito el profesor, pero diciendo que es un mundo cambiante, ¿no? Y es curioso, ahí surgen una serie de relaciones históricas. O sea, si tuviésemos un mapa donde íbamos poniendo puntos, Eucken, Schumpeter, Drucker, ¿qué pasa? Claro, en ese mapa donde salen varios puntos, tenemos a Eucken en esa constelación y tenemos a Schumpeter. Y claro, Schumpeter también había hablado que no era muy amigo de Eucken, parece ser. Pero Schumpeter también estaba hablando de que hay una obsolescencia y que el capitalismo es un continuo cambio, es la capacidad destructora, creadora del capitalismo que él decía, ¿no? Quizá a lo mejor no le veía bien, hoy que no veía con buenos ojos lo del capitalismo, porque no quería mencionar esa palabra, no quería contaminarse, por así decir, ideológicamente hablando. Y otra cuestión, por ejemplo, uno de mis, García Echevarría lo sabe, pero no voy a hacer yo apología ahora, uno de los profesores a los que yo más admiro y he escrito sobre él, que es Peter Drucker. Es que Eucken habla sobre Peter Drucker. ¿Por qué? Porque Peter Drucker ha desarrollado su pensamiento empresarial trabajando en la General Motors y sale de la General Motors tiene metido en la cabeza el problema, las funciones, el desarrollo y la dirección de la gran empresa, de lo grande, de lo big, que dicen en inglés, ¿no? Y hoy que le dice, amigo, por ahí no vas bien, porque dice, las realidades con las que nos estamos enfrentando son otras, dice, hay conglomerados, hay lo que sea, pero claro, ¿qué es lo que ocurre con ese mundo que ha vivido Drucker también en los años 40? Que es un mundo que tiende a los monopolios, a los cárteles empresariales. ¿Y cuál crees tú, Santiago, que es la postura, o cuál es la postura de Eucken? Se centra fundamentalmente en el tema poder. Quiere decir, cómo yo neutralizo el impacto del poder, puede ser privado o puede ser público, que hace imposible la libertad de las personas. Yo creo que hay que poner en primera fila la palabra libertad en Eucken. Eucken lo que busca es que una persona en una economía doméstica, en el plan que tiene esa familia, sea libre a la hora de elegir cómo hace la utilización de sus recursos, y una empresa o una institución que verdaderamente está asumiendo un papel en la división del trabajo, que sobre todo surge en la época de hoy, que con las grandes discontinuidades pasamos de la energía de vapor a la energía eléctrica, etc. Lo de ahora son palabras muy serias con la digitalización, pero no es la primera vez que pasa en la humanidad. Había que ver un poco, y aquí Eucken tiene una ventaja importante que antes ha señalado el profesor Carrasco, y es el hecho de que él nace, se educa y desarrolla su actividad académica en el dominante historicismo alemán. Todas las cátedras, el poder de las cátedras era entonces el historicismo, la historia como base del conocimiento económico. Él se doctora en ese ámbito, él hace su habilitación para cátedra, y cuando llega a principios de los 20 y se enfrenta con la inflación galopante, el año 2021 se encuentra que no hay respuesta. Ahí mismo nace la escuela austriaca. Quiere decir, el problema de von Wiesen y el problema de Hayek van creando búsqueda de la libertad. Quiere decir, lo que él busca es dar libertad a las personas para que no dependan de que puedan depender de un gobierno o de las decisiones que tomen una persona. Y esta es la cita que me ha gustado mucho, que lo ha destacado el profesor Carrasco, es a Goethe. Es decir, mire usted, según por dónde entre, resulta que luego está usted condenado a seguir ese camino, luego tenga mucho... Entonces, esta dimensión... Perdona, que te interrumpa. Es que el primer paso, dice Eucken, bueno, siguiendo a Goethe, dice, el primer paso yo siempre lo tomo en libertad. Entro aquí o salgo aquí. Pero una vez que he tomado esa decisión, ya hablando en términos económicos, una vez que tomo decisiones en este universo cambiante, entro ya en otro escenario. Y en ese escenario, pues ya me tiene, por así decir, ya me tiene cogido, ya soy esclavo de la nueva situación. Ya no tengo la libertad
que tuve en un principio para diseñar eso. Y él clama contra eso. Pero precisamente lo que está diciendo el profesor Carrasco es lo que está pasando incluso ahora. Es el problema cuando sucede un problema, por ejemplo, paro, o por ejemplo una situación en la cual afecta pobreza. Los grandes temas de hoy, oiga, pues no son porque son consecuencia de que usted ha entrado por la puerta falsa. Por un ejemplo, si usted lleva una economía centralizada por la vía donde no hay una buena utilización de recursos, o el problema de la vejez, o el problema de que si se puede o no subvencionar las pensiones. Eso no es un problema de las decisiones de ahora, sino que usted ha enfocado mal, ha entrado por la puerta errónea a la hora de plantearse los comportamientos de esos jubilados, o el problema de que si uno verdaderamente a los 53 años quita a las personas, es decir, algo se está haciendo mal y hay que volver a entender. Pero sobre todo yo quería nada más señalar dos cosas muy brevemente. La primera es la realidad económica. La realidad económica es interdisciplinar y es el primer libro interdisciplinar. Y la segunda es lo que él llama la cuestión social. La cuestión social es parte integrante de la libertad de la persona. Y yo creo que es muy importante la diferencia entre la escuela de Freiburgo y la escuela austriaca, en el sentido de que se considera el papel del Estado, del cual no hemos hablado y que quizá merece la pena un par de palabras. El Estado es el que no tiene que intervenir en la economía, pero tiene que ordenar la economía y tiene que ordenarla desde la interdisciplinaridad. Yo no puedo tomar medidas de economía si yo tengo instituciones jurídicas o instituciones fiscales o instituciones laborales que están mordiéndose en ese proceso. Yo tengo que ir, y por eso establece un orden económico, un orden de la economía, y ese orden de la economía es la cuestión básica de que todas esas instituciones que actúan en la economía, bien por parte del Estado o bien por parte de la economía privada, tienen que buscar el que esa libertad, y ahí viene el problema de la concentración de poder, es decir, tanto poder como sea necesario para que todo el mundo sea libre. En el momento en que una persona deje de ser libre, que es esa afirmación de Goethe, acabó el problema de que la gente sea innovadora, de que la gente innove, de que la gente sea capaz de descubrir, de cambiar. Es decir, el ser humano puede cambiar. Si nosotros no cambiamos ahora con la digitalización y nos echamos las manos a la cabeza, estamos equivocando. Es que estamos tirando del pasado, yendo por un camino que no podemos encontrar una respuesta a la digitalización. Y, sin embargo, la digitalización puede ser una de las grandes promesas, pero yo tengo que realizar procesos de cambio en el sistema educativo, en el sistema jurídico, etcétera, etcétera. Eucken es un autor de futuro. Yo tengo una pregunta y quiero interrumpirles un segundo. Es difícil entrar en este debate con conocimiento como el que tienen nuestros invitados, pero yo tenía aquí una frase que había sacado de unas notas que había leído. La escuela de Friburgo enfatiza que solo algunas formas de competencia son óptimas y positivas, mientras que otras requieren supervisión estatal. Esto se considera en la escuela de Friburgo que es una función necesaria y legítima del gobierno en una democracia. Entonces me gustaría ver exactamente qué papel le da Eucken al Estado y qué aportación tienen sus ideas en la evolución de la democracia que ahora mismo tenemos tan cuestionada. Tenemos parte de telepatía, doña Isabel, porque casi eso, algo parecido a preguntar yo al profesor García Echevarría. Y ahora voy a jugar a ser un defensor o un admirador de la economía centralizada. Y diría, en la economía centralizada nosotros desarrollamos pleno empleo, con penurias, pero si queremos tenemos pleno empleo. No creemos en el mercado, pero bueno, creamos zanjas, abrimos zanjas, hacemos grandes edificaciones. Y ustedes, pues, no tienen pleno empleo. Hay gente que no llega a fin de mes. Y entonces, en ese caso, ¿cuál es la función o la labor del Estado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La gran diferencia con la escuela austriaca, ambos, tanto la escuela austriaca, que es von Wiesen o Hayek está en camino de los dos, el propio Eucken proviene del historicismo alemán, que era la doctrina dominante a la libertad, es decir, la búsqueda de la libertad, de que ningún gobierno me condicione a mí como ciudadano.
en mi economía doméstica o en la economía empresarial de qué es lo que tengo que hacer. Déjeme usted a mí la libertad para que como persona pueda desarrollarme, porque si yo no tengo libertad, no puedo desarrollarme, tendré que atender las normas que usted me imponga para comer cuando tiene uno una libreta de racionamiento. El papel fundamental del Estado, y ahí está la clave de la Escuela de Freiburgo, es el que hoy en las economías, el 50% de la economía, sobre todo en las economías industriales europeas, que en la tradición de los últimos 100 y pico años hay unas economías de bienestar, unas economías distintas a las de otras culturas, el tema es que esa dimensión del 50% de la actividad estatal, directa o indirecta a través de las normas, restricciones, etcétera, o subvenciones, etcétera, lleva a que verdaderamente existan una serie de problemas básicos y el Estado, las medidas que tome el Estado, por ejemplo, en principios de laborales, etcétera, es actuación conforme al funcionamiento del mercado. El Estado no debe intervenir, pero el Estado tiene que ordenar. Las cosas no se ordenan por sí solas. Y entonces la ventaja, y de ahí viene el problema de la gran aportación, en este momento lo estamos viendo en los periódicos todos los días, incluso de la propia Comunidad Económica Europea, que son el tema de las leyes. Incluso en el libro hay todo un apartado del que ha sido 10 años responsables en la Unión Europea sobre el tema de los monopolios, etcétera. Hay un anexo en el libro para ver cómo se construye esa forma de armonizar el poder, que es lo que está discutiendo ahora con muchas de las actividades internacionales, y por lo tanto el papel del Estado es clave. El papel del Estado significa ordenar el que exista esa competencia que hace posible garantizar la libertad. Y yo quiero insistir hasta la saciedad, una economía que no da libertad al individuo en sus planes domésticos, que es muy importante. Lo que verdaderamente hoy que a mí me llama la atención es que arranca de dos piezas fundamentales: los planes de las economías domésticas, que son millones, y los planes de las industrias. Y yo tengo que generar la libertad de manera que las personas, para que se puedan desarrollar, tienen que ser libres. Pero esa libertad no significa que yo no pueda atender formas de organización del orden, y ahí viene el concepto de orden de la economía, un orden en lo cual las distintas instituciones tienen que primar, y por ejemplo el Estado, cuando interviene el Estado, no quiere decir que no tenga que intervenir, pero si interviene tiene que ser conforme al mercado. Yo no puedo meter el Estado y me destruya un sector. Quiere decir, si el Estado entra y no juega a competir, y yo tengo que, incluso en el sector público, tengo que meter la dimensión de competencia, y competencia no es solo el precio, son competencias. Y entonces yo tengo que buscar el desarrollo de la persona. Yo creo que es importante, la economía está para desarrollar a la persona en una sociedad de progreso. Y si la economía no hace eso, la persona no se desarrolla. Y eso exige libertad. Y el papel del Estado ordenando el que no se produzcan fenómenos de concentración de poder, que reste libertad, no habrá creatividad. En los momentos actuales necesitamos innovación, necesitamos creatividad, necesitamos flexibilidad. La gente tiene que abandonar cometidos, lo mismo que los que llevaban carruajes hace 100 años tuvieron que aprender a conducir un automóvil. Pues ahora hay miles de actividades que no hay por qué ser pesimista, sino el problema es cómo ordenamos la transformación que yo tengo que hacer, pero no solo de las empresas, sino de las personas. Yo necesito flexibilidad y que las personas vean su desarrollo, su libertad en el hecho de aprovechar los contenidos técnicos, porque debían de ser en provecho del desarrollo humano y no en contra del desarrollo humano. ¿Y cómo ve Eucken el papel de la economía social y la política económica? ¿Cómo aborda también otros problemas? Porque la política económica se tiene que adelantar a situaciones que son un problema social. Que son cambiantes, y además iba a interrumpirle también yo preguntando, haciendo de nuevo un papel. Yo ahora tengo 55 años, estaba trabajando en Vesuvios, en Arcelor o en Telefónica o Movistar, como quieran llamarla. Y ahora me encuentro a mi edad fuera. Y viene aquello del Evangelio. Pedir me da vergüenza. Las nuevas técnicas las desconozco. Y a mi edad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el Estado por mí? ¿Sí? Pregunto. Yo creo que no solamente es eso, y contestando a la pregunta, el problema es, a partir de Eucken, el profesor Müller-Armack y Erhard como político crean la economía social de mercado, que no es social, hay que tener cuidado con el concepto social en castellano, en alemán es gesellschaftlich, quiere decir sociedad.
una economía para la sociedad. Y entonces esa economía para la sociedad tiene que ver, y por eso Oyken habla de unos principios constituyentes, que decía, hay 6 principios básicos que un jurista, un sociólogo, un político, un empresario tiene que tenerlos en cuenta, pero luego habla de principios regulatorios, que decir, nada es perfecto. Y por lo tanto surgen problemas sociales. La política económica tiene que adelantarse a las cuestiones sociales. Es la preocupación de Oyken. Porque yo cuando voy a tomar una decisión cualquiera de política económica, por ejemplo, en el tema internacional, lo que está sucediendo es que volvemos al nacionalismo. Pues mire usted, ese nacionalismo, eso cerrar fronteras, nos va a llevar a consecuencias sociales. Y las medidas que tiene que tomar ahora la Unión Económica Europea frente al Brexit o el problema frente a la posición del señor Trump, significa fundamentalmente que la política económica europea tiene que adelantarse fundamentalmente a los problemas sociales que, por ejemplo, que ese cambio de la división de trabajo me vaya. Y eso lo describe, es curioso, cuando uno lee una obra escrita en el año 1950, la puede aplicar hoy. Quiere decir, esa es la obra de hoy, que no es una obra histórica, es una obra de futuro. Y si alguien quiere entender economía, solamente la economía es bajo esa realidad interdisciplinar. Y la interdisciplinaridad es la fase fundamental para poder. Y el papel del Estado es el que le corresponde. Y por lo tanto hay un problema muy serio en Europa. Las dimensiones que alcanza el papel del Estado en la actividad económica y en la actividad pública, en las infraestructuras, el problema es el que a gente que defenderá la posición de la actividad estatal y hay gente que está en contra. Y lo que no podemos poner en peligro es la actividad estatal, pero la actividad estatal tiene que replantearse, incluso en los miles y miles de instituciones públicas que tiene. Y este es un problema que estamos trabajando nosotros en base de Oyken. Quiere decir, yo tengo que llevar a que una persona que está en una institución pública tenga un desarrollo, que no sea un funcionario, no sea un administrador, sino que sea una persona que ve perspectivas de desarrollo. Y esta es la clave. Sobre esto ahora estamos escribiendo sobre el tema, porque creo que aquí el problema de Europa es fundamentalmente, aplicando Oyken, precisamente el papel del Estado, pero sobre todo de las personas. ¿Cómo formo yo en competencias a las personas de cualquier institución pública y son capaces de acercarse a su entorno? No al todo, al entorno suyo. Y en ese entorno suyo ser flexible, adaptar las circunstancias y adelantarse a los problemas sociales. Y este es el gran debate, porque como perdamos la creencia en el Estado, estamos en una situación crítica. Yo creo que no podremos desarrollar la economía si no conseguimos que las funciones de las instituciones públicas, en términos generales, no se transformen, porque ahí tenemos millones de personas con grandes capacidades que hay que ponerlas en marcha. Y entonces cuando la economía privada también funcionará. Bueno, pues palabras muy interesantes. Para terminar, no tenemos más tiempo. José Manuel Rodríguez Carrasco, un minuto de despedida, si quiere alguna aportación, y ya nos vamos a despedir. No, diría que no hay orden económico, una vez más, sin orden jurídico, y en eso continuo... Orden fiscal. Orden fiscal. Orden social. Orden social y orden, yo voy a llamarlo educativo. No lo hay, no existe, o sea, el que diga política económica punto, no, es punto y seguido. Bien, pues seguiremos hablando de estas cuestiones sin duda. Es un debate interesante. Además, hay muchas propuestas para este curso en el programa de Sin Distancias, en la parte que organizamos desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en torno a la política económica en general. Hablaremos de estas cuestiones. Muchas gracias. Hoy hemos contado con la participación de José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático emérito de Organización de Empresas de nuestra universidad, de la UNED, y también hemos contado con la participación de Santiago García Echeverría, es director del Instituto de Dirección y Organización de Empresa en la Universidad de Alcalá. Por cierto, no hemos dicho que además es autor del prólogo, de la introducción al libro que hemos mencionado, Recordamos Principios de Política Económica, de Walter Oyken, publicado en 2017 por la Fundación ICO. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Y buenos días.